Hace tiempo les compartí un sueño en donde había visto a quien conocemos como el Anticristo. Les confieso que ha sido difícil poder comprender el significado completo. Al principio no entendía por qué no entendía, pero poco a poco, con el pasar del tiempo y las demás revelaciones que Dios me ha mostrado, lo entendí. Tenemos una idea preconcebida sobre este concepto. Y esto nos impide entender lo que realmente Dios nos está diciendo. Esto es algo normal que pasa en nuestra mente. Me pasa todo el tiempo cuando me preguntan mi nombre. Scaru sí es complicado, pero mi primer nombre es Lee. Así, sencillo. Así que me preguntan ¿cuál es tu nombre? Y digo Lee para no complicar a nadie. Pero es tan raro para las personas que comienzan a preguntar ¿Lee con doble E como los pantalones? Les digo, no, Lee con una I. Y luego me dicen Lily, no, solo I. ¿Con Y? No, Lee con I latina, solo 2 letras. Y después me dicen Lilia, Lily, Liz, o lo que suene parecido. Esto nos pasa a todos los adultos. Cuando tenemos una idea ya preconcebida y vemos información diferente, es como un shock en nuestra mente que nos impide procesar la nueva información que estamos recibiendo. Y ahora entiendo por qué Yeshua dijo que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Somos esos odres. El vino nuevo son las revelaciones que Dios nos da de su misma palabra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que toda la vida han leído un mismo pasaje y de pronto dicen, ¡ah! Yo no había entendido esto. Eso es una revelación enviada por Dios a través de su Espíritu. Pero solo puede suceder si somos renovados. Y a veces es necesario rompernos para que Dios nos vuelva a formar y seamos un odre nuevo, listos para recibir lo que Él nos quiere enseñar. Tanto se nos ha dicho sobre el Anticristo, que nuestro odre se ha llenado de información sobre Él. Y cuando Dios nos quiere revelar lo que está en su palabra, no entendemos. Hay que vaciarnos para poder recibirlo. Esto fue precisamente lo que me pasó con el tema del Anticristo. Y como ya me di cuenta que no van a ir a revisar el video en donde está este sueño, se los voy a tener que volver a contar. El sueño comienza así. Era de noche, hacía muchísimo frío. Era tanto frío que yo sentía que el aire me quemaba en la cara. Estaba parada en una calle donde habían casas, autos estacionados y gente caminando. Pude ver muchas cosas porque estuve observando hacia todos lados, porque en realidad no sabía en dónde estaba. Había algunos charcos de agua en el suelo, así que tratando de entender en dónde estaba y que la gente no viera como que no conocía el lugar, veía a través de las ventanas y de los espejos en los autos y de los charcos que estaban en el suelo. Y me di cuenta que cuando veía los charcos o veía los reflejos de las personas en las ventanas y en los espejos, no se veían como personas. En realidad eran demonios disfrazados de personas. Lo que más me llamó la atención es que estos demonios eran gordos y chaparros. ¿Por qué me llamó la atención? Porque no entendía cómo es que si son espíritus, podían estar gordos. Y mientras estaba ahí parada en la calle, de una de las casas salió un chico. Estaba vestido con playera negra y pantalón de mezclilla. Me tomó de la mano y me dijo, ven, vamos a orar. Entramos a la casa de donde él había salido. Y dentro de esta casa estaban todos acomodados. Había muchísima gente y estaban acomodados como en filas, como en una iglesia. Todos estaban muy concentrados orando, así que entramos en una de esas filas, nos acomodamos y comenzamos a orar. Un poco de tiempo después, este chico
se mueve y sale de la casa. Como yo no conocía a nadie, decidí seguirlo. Y justo cuando él sale de esta casa, eh, esos demonios que estaban disfrazados de personas ya no se veían como personas, ya se veían tal como lo que eran, demonios. Estos demonios agarraron al chico y lo aventaron hacia el suelo, donde comenzaron a golpearlo de una forma brutal. Cada vez venían más y más y más demonios. Era una turba, eran demasiados, golpeando a un solo muchacho. Lo pateaban, le daban de puñetazos. Era demasiado, demasiado violento. Yo estaba desesperada y comencé a clamar a Dios. Dios, por favor, no lo permitas. Dios, por favor, sálvalo. Dios, por favor, que lo suelten. Estaba muy, muy choqueada. Quería que esto se detuviera. Ya no podía soportar viendo más violencia. Pero este muchacho estaba tranquilo recibiendo todos y cada uno de los golpes. Y me decía, solo ora, no dejes de orar. De pronto sentí los pasos de alguien que estaba acercándose a mis espaldas. Se escuchaban sus pasos caminando y en ese momento los demonios se detuvieron y dejaron de golpear al pobre hombre. Este muchacho que estaba siendo golpeado desapareció. Yo no quise voltear a ver quién era quien estaba a mis espaldas. Solo me asomé un poco, pero sin girarme, porque de verdad no quería darle la espalda a la bola de demonios golpeadores que tenía enfrente. Así que no pude ver su cara, pero lo que sí vi fueron sus zapatos. Y cuando vi los zapatos dije, esos zapatos son muy caros. ¿Por qué? En ese momento no lo sabía, pero lo que sí sabía es que todo tiene una razón. En cuanto este sujeto apareció, estos demonios tenían una cara de asombro al verlo. Y ahora que lo pienso, no sé si estaban asustados o estaban asombrados. Este sujeto entró a la casa de donde habíamos salido, en donde toda la gente estaba orando. Así que yo, preocupada, comencé a seguirlo con la intención de advertirle a toda la gente acerca de él. Pero me sorprendió que cuando él entró, nadie se inmutó, todo el mundo siguió en lo suyo, seguían orando, nadie se dio cuenta de que él había entrado. El sujeto entró hasta el fondo de la casa en donde había una sala. Estaba un poco oscuro, no logré ver bien, pero sí vi que él se sentó frente al líder de la casa. ¿Cómo sabía que era el líder de la casa? No lo sé, solo sabía que la persona que estaba en ese sillón era el líder de esa casa. Y al lado de él estaba una mujer, una muchacha. El sujeto que entró se sentó en otro sillón frente a ellos. Y no sé, toda esa escena me dio la impresión como de ser una especie de pedida de mano. No sé si eso era, pero eso es lo que yo percibí. Era como si el líder de esa casa estuviera entregando a la mujer, a la muchacha que estaba sentada al lado de él, y se le estuviera entregando a este sujeto. Yo estaba preocupada y estresada de que nadie se diera cuenta. Así que le hice señas a la chica para que volviera a verme y poder hablar con ella. Ella se acercó a mí y salimos por la puerta trasera de la casa. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Y no te das cuenta de quién es él? Y ella me dijo, él es muy bueno. Así que yo le contesté, despierta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y mientras salí por la puerta trasera me di cuenta que todas las casas estaban destrozadas y grafiteadas. No entendía lo que decía porque estaba en otro idioma, pero se veían vandalizadas. Yo hablaba con la chica, este sujeto salió para hablar conmigo, pero de nuevo no me dio la cara.
sino que se puso a mis espaldas. Yo solo giré levemente la cabeza para intentar verlo. Y me dice, ¿por qué me tienes miedo? Yo vengo a hacer bien. Voy a hacer que todos paguen impuestos. Yo le contesté, ¿Suiza o qué? Y a todo esto, ¿cuánto te falta para aparecer? Ahí él se sorprendió y desperté. Cuando soñé esto, estaba lejos de pasar el 7 de octubre y aún me faltaban muchas cosas por conocer, que ahora, por misericordia divina, sé. Y vamos a comenzar por los demonios golpeadores, que ahora sé son los de Hamás. Actos de este tipo definitivamente no se pueden llevar a cabo por humanos. Pero ¿por qué eran gordos y chaparros? Jeremías 46 del 20 al 22. Ternera hermosa es Egipto, pero viene contra ella un tábano del norte. Los mercenarios en sus filas son becerros engordados. Dato interesante es que jamás existe gracias a Egipto. Amós 4:1. Escúchenme, vacas gordas de Basán, es decir, mujeres ricas de Samaria, que maltratan a los pobres y humillan a los necesitados, que les ordenan a sus esposos, tráiganos vino para emborracharnos. ¿Vacas de Basán? ¿Quiénes son? Significa que digan a sus esposos, tráiganos de beber. Estas vacas engordadas de Basán no están pidiendo el vino que tú y yo conocemos. ¿Recuerdan que la gran ramera de Apocalipsis estaba ebria de la sangre de los santos? Estas vacas están gordas de devorar al pueblo de Dios. Así que ya se pueden dar una idea de quién es la gran ramera del Apocalipsis. Sabían que hay una grabación en donde el 7 de octubre uno de los gazatíes palestinos, miembros de Hamás, habló con sus padres desde un celular de una de las víctimas, diciéndole que con sus propias manos había matado 10 judíos. Y su mamá le decía, estoy orgullosa de ti, Matt. يابا يابا انا قاعد اكلمك من جوبا بسيم. افتح الواتس تبعه قول له وين شوف كيف القتله، شوف كيف قتلك بيدي يابا، ابنك قتل يهود جوبا بسيم يابا. يابا والله 10 قتلت 10 بيدي يابا يابا على ايدي. اعطيني امي اعطيني امي يما يسميك يما طول الليل 10 بيدي يما طول الليل 10 يلا بيدي قتلت طول الليل ادعي لك يما طول الليل ادعي لك ربنا يرحمك بالسلامة يما. ربنا يرحمك يما. بعمل لك تبص مباشر من جوا ادعي لك يما طول الليل تدولني معاك يما. ربنا يحميك يما. اقتلك محمود انت وين؟ انا جوا مفلسين عليها جوا قتلت 10 عليها 10 بيدي قاعد اكلمك من جوال يهودية جوا على المدينة في النصر كاري جوا. بتاع الواتس شوف كيف الخطة قتلكم على الفيس بتاع الواتس تبعي. خلص ارجعوا خلص ارجعوا. ايش ارجعوا مش رجعوا؟ اما النصر اما الشهادة قبل والدتني عشان هذا الدين عليها مالك على وين ارجع؟ محمود. ¿Qué clase de sociedad puede hacer eso? Ustedes que les ordenan a sus esposos, tráiganos vino para emborracharnos. Entonces, confirmando, estos demonios disfrazados de personas representan a Hamás, quienes están gordos de devorarse al pueblo de Dios. Otra confirmación de que este sueño está hablando de este día tiene que ver con los grafitis que vi en las casas que estaban destrozadas. Esto es lo que hicieron en las casas de los kibutzim el 7 de octubre. Y esto
Esto que empezó a suceder desde el día siguiente alrededor del mundo. Lamentable cómo el mundo, en lugar de atacar al agresor, se pone en contra de la víctima. Ahora, ¿qué hacía tanto frío? ¿Recuerdan el estudio de la iglesia de Pérgamo en donde hablábamos sobre el veneno de las serpientes y el veneno de los escorpiones? En donde vimos que el veneno de las serpientes es caliente, mientras que el veneno de los escorpiones es frío. Bueno, en el video pasado hablamos de la quinta trompeta y cómo esta trompeta está relacionada con el quinto tratado de paz que Israel quiere firmar con Arabia Saudita. Tratado con el que Dios no está de acuerdo. Éxodo 23:32. No concertarás pacto con ellos ni con sus dioses. Cuando este acuerdo se firme, sonará la quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Y qué poder tienen los escorpiones de la tierra? El veneno de los escorpiones es frío, ataca el sistema nervioso paralizándolo. Es un veneno que apaga la fe, te enfría, te hace dudar, te hace no reaccionar. Entonces lo entendí. Este sueño también está relacionado con el de la quinta trompeta, el que les conté en el video anterior. Pero aún hay más. Este veneno de escorpión que causa este tremendo frío tiene un origen muy antiguo. Amalek. Está escrito en el Midrash que cuando todas las naciones tenían temor del pueblo de Israel por todo lo que Dios había hecho con Egipto, Amalek vino y los atacó y los hizo parecer más fríos ante las naciones del mundo. ¿Qué quiere decir que los enfrió? Quiere decir que logró enviar un mensaje al mundo entero, un mensaje de que a pesar de la protección divina, todavía es posible luchar contra el pueblo de Dios. Amalek es quien provoca que las naciones de Ezequiel 37 se atrevan a atacar a Israel. ¿Y por qué no se habían atrevido antes? Algunas sí lo habían hecho, pero Dios realizó tantos milagros que se dieron cuenta que no podían hacerlo. A medida que los tanques israelíes se dirigían a la península del Sinaí, los egipcios parecían estar facilitando al enemigo. Hay informes de tanques egipcios escapando sin haber sido atacados. Incluso más extrañas fueron las inexplicables deserciones de bases de misil tierra-aire. Los egipcios abandonaron armas militares en su mayoría de fabricación rusa por un valor mayor a $1.000 millones. Inclusive equipos complejos de dirección radar fueron dejados en funcionamiento. Lo que sí es inusual es que miles de tropas dejen atrás gran cantidad de material militar por un valor de $1.000 millones sin ningún intento por inhabilitar ese material. ¿Qué hizo al enemigo retirarse tan pronto? Es posible que hayan experimentado algo tan aterrador que debieron retirarse incluso sin asegurarse de que sus propias armas no cayeran en manos enemigas. Cuenta la historia que los egipcios se estaban acercando a la frontera sur de Israel cuando una mano salió del cielo y ante esto sintieron pánico y huyeron. Esa historia la contaron los egipcios, quienes dijeron que ocurrió algo sobrenatural. Todas estas historias no son historias místicas para los libros. Esta es la realidad en la vida de Israel. Se dieron cuenta que no podían hacerlo hasta que llegó Amalek.
Amalek provocó enfriarlos y hacer que los demás enemigos vieran que sí hay una oportunidad para atacarlos, justo como el ataque que lanzó Irán, un ataque que jamás se había atrevido a realizar. ¿Y qué pasó después de esto? Que ahora Israel tiene una pelea contra 7 frentes, 7 cabezas. El 7 de octubre Hamás atacó e invadió las fronteras, atacando no al ejército, sino al pueblo rezagado, a quienes estaban indefensos, a los débiles, niños, mujeres, ancianos, igualito que Amalek. Deuteronomio 25 del 17 al 19. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado. Salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. El pueblo de Israel, después de salir de un nuevo Egipto, de salir del holocausto, después de estar por fin en una relativa paz, tranquilos en sus hogares, fueron atacados nuevamente por Amalek. ¿Y qué significa los Hamea Getaot? En hebreo significa los peleadores de los guetos. Los guetos de Europa, que durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos judíos que fueron matados en el gueto de hambre, de disparos, o los mandaron por los campos de exterminación. Hubo un grupo pequeño que sí peleó contra los nazis, y este kibutz en Israel, en el norte, cerca de Haifa, fue un kibutz fundado específicamente por sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, que pelearon en los guetos. Y al final los que vivieron aquí fue un grupo de israelíes, de judíos de todas partes del mundo, no solamente sobrevivientes del Holocausto, pero... Ezequiel 38:10. Es Dios hablándole a Gog. Así dice el Señor y Dios: en aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Dirás: invadiré un país indefenso, atacaré a gente pacífica que habita confiada en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Los saquearé y me llevaré el botín. Atacaré las ciudades reconstruidas entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se cree el centro del mundo. ¿Recuerdan que en mi sueño las casas no tenían puertas ni ventanas? Aquí está la respuesta. Gente confiada que habita sin puertas ni cerrojos. Y dato interesante que quizás tampoco tú sabías. Para nosotros en Latinoamérica es muy difícil entender que haya puertas que no tienen cerrojos. Pues ¿saben en dónde no cierran las puertas? En Israel, especialmente en los kibutzim. Entonces, recapitulando, ya vimos que los demonios gordos y chaparros son los de Hamás, que hacía un inmenso frío porque el espíritu de Amalek está presente en este ataque, que están gordos por devorar al pueblo de Dios, que las casas no tenían puertas, porque este evento se refiere a Ezequiel 38, la guerra de Gog y Magog, confirmando una vez más que esta guerra comenzó el 7 de octubre del 2023. El chico que me decía, vamos a orar, es de la casa de Judá. Los de Hamás lo estuvieron atacando fuertemente, hasta que apareció el sujeto de los zapatos caros. Cada vez que conté este sueño, todos me preguntaban, ¿qué tienen que ver los zapatos? Yo la verdad no tenía idea. Hasta que vi un video en donde un niño judío había muerto por unos instantes y contó su experiencia, cómo había estado presente en su propio juicio. Y mientras estaba en el cielo, le dijeron que ya faltaba poco. Y ahí vio que Gog era Obama. Entonces busqué zapatos de Obama y, oh my God, esos eran los zapatos. Después recordé que el 15 de febrero del 2013, Dios me había dicho, ya comenzó. No sabía qué era lo que había comenzado, pero sí recordaba muy bien esa fecha. ¿Y quién era presidente en el 2013? Obama.
Y después vi todas las declaraciones que Obama había hecho defendiendo a los palestinos y al The only way for Israel to endure and thrive as a Jewish and democratic state is through the realization of an independent and viable Palestine. That is true. Israelis must recognize that continued settlement activity is counterproductive to the cause of peace, and that an independent Palestine must be viable with real borders that have to be drawn. And put yourself in their shoes. Look at the world through their eyes. It is not fair that a Palestinian child cannot grow up in a state of their own, living their entire lives with the presence of a foreign army that controls the movements, not just of those young people, but their parents, their grandparents, every single day. No estamos en guerra contra el Islam, estamos en guerra con las personas que han pervertido al Islam. Incluso muchos estadounidenses pensaban que él era musulmán a pesar de que decía ser cristiano. Problem in this country, it's called Muslims. We know our current president is one. Right. You know he's not even an American. We need this birth question. certificates, man. We have training camps growing where they want to kill us. Mm-hmm. Por último, en el sueño yo le preguntaba, ¿Suiza o qué? Y sí, lo confieso, también yo pensé que esto era una pregunta fuera de lugar. Pero he aprendido a que nada, por más loco que parezca, es casualidad. Así que pensé, ¿será que Obama está relacionado con Suiza? ¿Y qué encontré? Un pequeño pueblo suizo reclama el derecho de ser uno de los lugares donde están las raíces de Barack Obama. Para este punto yo ya estaba segura que era él. Pero como les decía al principio, me costó entender. Porque se suponía que tenía que gobernar durante 7 años el mundo entero, traer un gobierno mundial único, una religión única, así que no estaba entendiendo. Y le pedí a Dios que me confirmara si estaba en lo correcto o no. Porque no quería decirles esto y que no fuera verdad. Sería como dar un falso testimonio y eso sería muy grave. Entonces vi lo siguiente. No solo Obama tenía zapatos especiales. Todos y cada uno de los presidentes de Estados Unidos los tienen. Ay, no. Ahora entendía todavía menos. De nuevo, le pedí ayuda una vez más a Dios. Necesitaba entender. Y entonces leí Amós 6, versículo 6. Ay de los que viven tranquilos en Sión y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Ay de los notables de la nación más importante, a quienes acude el pueblo de Israel. Pasen a Calné y obsérvenla. Vayan de allí a Hamat, la grande. Bajen luego a Gat de los filisteos. ¿Acaso son ustedes superiores a estos reinos? ¿O es más grande su territorio que el de ustedes? Ustedes creen alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia. El sujeto que me dijo, yo vengo a hacer bien, entendí que no vi su cara, porque no se trata de una sola persona. Francisco, ¿por qué tú andas diciendo que el gobierno de Estados Unidos la trae contra Israel? Pues que no le dan mucho dinero y mucho apoyo militar a Israel. Sí es cierto, pero ahora comparemos el apoyo militar y el dinero que Estados Unidos le da a los enemigos mortales de Israel, que están comprometidos pública y oficialmente con la destrucción del Estado judío. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es el país que más armas recibe de Estados Unidos en todo el mundo. No es Israel, es Arabia Saudita, otro enemigo mortal. Desde 2003, Estados Unidos está enviando miles de millones de dólares al ejército libanés, que es un apéndice de Hezbollah desde hace mucho, que también quiere destruir Israel. 6 meses antes del ataque del 7 de octubre, se liberaron 6.000 millones de dólares para Irán. Y ahora estamos viendo todo el dinero que enviaron a Hamas después del 7 de octubre. Hay una alianza estrechísima de Estados Unidos con Qatar,
¿no? En Qatar, Estados Unidos tiene su base militar más importante en Oriente Medio. ¿Qué es Qatar? Pues es el otro gran financiero del yihadismo internacional, junto con Arabia Saudita e Irán, ¿no? Y si nos vamos para atrás, está el Irán Contra, cuando enviaron miles de millones de dólares en armas secretas a Irán, etc. Entonces, si tomas el conjunto de todas las políticas, ¿cuál es el efecto neto? Pues sí, le dan algo de dinero y algo de armas a Israel, pero el efecto neto, o sea, la suma algebraica de las distintas políticas es negativa para Israel. Ay, de los notables de la nación más importante. Está hablando en plural. A quienes acuda el pueblo de Israel. Hoy me pregunto, ¿qué nación será esa? Aquí es cuando lo entendí. Es imposible entender lo que está escrito si no nos sacamos de la mente las teorías que nos han enseñado acerca del anticristo. Hermanos, se los digo con el corazón. En ningún lado está escrito que el anticristo es una persona que va a gobernar el mundo durante 7 años. Para enseñar esto se utilizan textos sacados de contexto. Cuando pensamos de esa forma, nos perdemos de todas las cosas que Dios ha hecho durante 2000 años para llevarnos hasta este momento. Como si nada en la historia fuera importante. La historia es muy importante. Dios nos lleva paso a paso. Nuestro Dios es de procesos y le gusta involucrarnos a todos en sus planes, en sus procesos. Todos nosotros y todos los creyentes de todas las épocas tenemos un pedacito en la historia de la redención. La Biblia no nos habla de un anticristo, sino de muchos, y nos habla sobre el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Una y otra vez en las Escrituras encontramos a muchos anticristos. Los presidentes de Estados Unidos son quienes han estado promoviendo estos acuerdos de paz, pensando que así evitarán el día de la desgracia, como dice Amós, sin saber que lo que están haciendo es acercar el imperio de la violencia. ¿Sabían que violencia en hebreo es Hamás? Estos acuerdos lo único que han hecho es fortalecer a Hamás, acercándolo a su propósito, destruir judíos y cristianos. Es por eso que yo le decía a la mujer, que ahora sé que representa a Israel. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo es que puedes hacer pacto con el enemigo, con el que Dios te dijo, no concertarás pacto con ellos ni con sus dioses? Está prohibido por la Torá hacer pacto con estos pueblos enemigos que tienen otros dioses. Aunque digan que Alá es el mismo Dios de Abraham, no lo es. Es anticristo porque pelea contra él. No tiene temor de Dios. Quiere exterminar al pueblo de Dios, judíos y cristianos. Este es el espíritu de Amalek. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. ¿De dónde sube? Del abismo. Tal como las langostas de la quinta trompeta suben del pozo del abismo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Escucha esto, de una cabalista judía que no es mesiánica y que no conoce el Apocalipsis. Este es un ataque de Amalek,
exacto como siempre ataca, por la retaguardia, a los civiles, a los débiles, no a los militares, sino a la población civil. ¿Y cuándo ataca Amalek? Amalek siempre ataca el Brit Milá, y el Brit es el octavo, y precisamente atacó en Shmini Atzeret, que es el octavo día, después de 7 días de Sukkot. Por lo tanto, estamos una vez más frente al enemigo, y lo importante es que no es nada más el enemigo de Israel, es el enemigo de toda la humanidad. Amalek no es un enemigo nuevo, por eso era y no es. Bueno, eso en el tiempo en el que vivió Juan, porque Amalek ya subió del abismo. Pero si de algo estamos seguros, es que va a la perdición. Amalek es descendiente de Esaú, de Edom, y solo hay una forma de acabar con él. Escucha esto que encontré en un sitio judío. Dice, ¿cómo escribe la Torá en su primera descripción de la guerra con Amalek? Escribe esto para memoria en el libro y llévalo a oídos de Yehoshua. Éxodo 17:14. La Torá ordenó al pueblo judío recordar a Yehoshua, el general que sucedería a Moisés como su líder y que lideraría la conquista de la tierra de Israel, que un enemigo implacable se escondía en la oscuridad y ciertamente reaparecería en el futuro. ¿Quién es Yehoshua? Nosotros lo conocemos como Josué, pero Yehoshua también es el nombre largo de Yeshua. Es decir que Yeshua es el diminutivo de Yehoshua. ¿Y cuál es la orden que Dios dio? Llevar este conflicto a oídos de Yehoshua, a oídos de Yeshua. ¿Por qué? Solo Yeshua puede salvarnos de este enemigo. Solo Yeshua puede salvarnos de Amalek. Por eso en las profecías sobre esta guerra, sobre Gog y Magog, dice, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como quien llora por hijo unigénito. Porque para poder ganar esta guerra necesitan reconocer a Yeshua. Y eso está a punto de suceder. Y esto, hermanos, es el motivo por el que Yeshua viene en un caballo blanco. Porque Yeshua viene a destruir a Amalek. El caballo simboliza guerra. Apocalipsis 19:11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos, y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora escuchen bien el paralelo de este pasaje en Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, con ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos, como los del que pisa las uvas en el lagar? He pisado el lagar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa.
Ya tengo planeado el día de la venganza. El año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo nadie que me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre la tierra. ¿Y quién más tiene poder para salvar sino Yeshua, nuestro Salvador? Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede salvarnos de Amalek y Él es el único que nos puede dar vida eterna. En ningún otro más hay salvación. Ni en Arabia Saudita, ni en los presidentes de Estados Unidos, ni en ningún acuerdo de paz que puedan firmar. Porque solo Yeshua salva. Traigan este conflicto a oídos de Yehoshua, a oídos de Yeshua. Sálvanos. ¿Y será que solo los presidentes de Estados Unidos y los musulmanes están involucrados? Cuando digan paz y seguridad. ¿Recuerdan que el sujeto decía, voy a hacer que todos paguen impuestos? Y después de mucho tiempo entendí que esta frase tiene más que un solo significado, porque la bestia no es una sola persona, es todo un sistema. Así que los musulmanes quieren el impuesto de la jizya, que es el impuesto por no ser musulmán. Pero, ¿con qué dinero se financia la ONU y la OMS? Con impuestos. ¿Y para qué sirven estos impuestos? Pues para la paz del mundo, claro. Para eso es la ONU, ¿o no? Por medio de la paz engañarán a muchos. Estos impuestos han servido para construir túneles, escuelas que eduquen radicales y, por supuesto, edificios que alberguen rehenes. Israel informaron que descubrieron un túnel del movimiento palestino Hamás debajo de la sede central de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, UNRWA, en la Franja de Gaza. Bombardeo contra una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la Franja de Gaza. El ejército argumentó el jueves que ese recinto en la zona de Nuseirat albergaba una base de Hamás y que allí operaban combatientes que habían participado en el ataque mortífero contra las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre. Dice que estuvieron en algunas premisas de la Organización de las Naciones Unidas. Reveló el país que Romy Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher, rehenes recientemente liberadas por Hamás, permanecieron más de 400 días cautivas en refugios gestionados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA, durante su secuestro en Gaza. ¿Y Suiza? Suiza no solo es miembro fundador de la OMS, sino que también es sede del Foro Económico Mundial, que se reúne anualmente en Davos, Suiza. ¿Y para qué se reúnen? Para planear qué van a hacer con el mundo cada año. Y esto es regularmente así, hasta el próximo año 2026, donde Arabia Saudita se hará cargo de esta reunión. Y aquí vamos de nuevo, el quinto, con Arabia Saudita. Nada es casualidad y todos son parte de lo mismo. El espíritu de Amalek se ha esparcido por todas las naciones, porque Gog no es una persona. Gog y Magog tienen la gematría 70, que representa las 70 naciones, todo el mundo. Gog es dirigido por el espíritu de Amalek, quien es Satanás mismo, la bestia que ya subió del abismo, pero irá a la perdición. La forman todos aquellos que apoyan a Amalek. Esos son parte de la multitud de la bestia. Y no, para tener la marca de la bestia, no necesitas que te instalen ningún chip. Porque la marca en la mano o en la frente no es solo física. Dios nos pide que pongamos sus palabras en nuestro corazón y en nuestra alma.
y las atemos como señal en nuestra mano y sean por frontales entre nuestros ojos. Y esto los judíos lo hacen de una forma física y visible, colocándose los tefilim. Pero esto no está escrito en la Torá, porque lo que Dios nos está pidiendo es que pongamos sus leyes en nuestro corazón y en nuestra alma. Y eso significa tener la señal en la frente y en la mano, porque tenemos temor de Dios, queremos obedecerlo. Nuestras acciones las realizamos en base a lo que a Dios le agrada. Eso es la marca, la señal, el sello de Dios. Por lo tanto, aunque los grupos radicales llevan la marca de la bestia de forma visible, existen también los que adoran a la bestia y sin una marca visible están comprometidos con sus ideales, los apoyan, los ovacionan, realizan sus acciones en base a sus principios y no necesitaron ningún chip para hacerlo. Yeshua mismo pisará el lagar de la ira de Dios con todos aquellos que pertenezcan a Gog y Magog, todos los que se hayan unido a Amalek. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, y que las pongamos en práctica, que cada una de las decisiones que tomemos sean basados en su palabra, en sus leyes, en sus instrucciones. Eso es lo que significa tener el sello de Dios. Esa es la marca de Dios en la mano y en la frente. Hermanos, ya estamos muy cerca del fin y también muy cerca del principio. Estamos siendo testigos de los últimos dolores de parto antes de dar a luz al reino mesiánico, al milenio, a las bodas del Cordero. Así como el momento de dar a luz es un momento difícil, lleno de dolor y de incertidumbre, también es un momento lleno de esperanza, porque sabemos qué es lo que viene después. Así que no es momento de tener miedo, sino fe, confianza y esperanza. En el siguiente video hablaremos más sobre Amalek y cómo estar protegidos ante lo que viene. Bendiciones.